Te damos la bienvenida al podcast Hablemos de Política y Educación, un espacio del Faro Educativo que busca tender puentes entre distintos actores interesados en la mejora de la educación en México. Seguimos con la primera temporada del podcast del Faro Educativo Hablemos de Política y Educación, cuyo eje central es el papel que juegan o pueden jugar los observatorios ciudadanos en la mejora de la educación en México a partir del análisis de los alcances y desafíos de las políticas educativas. Pero, ¿qué son las políticas educativas? Una definición formal de lo que es una política pública, en este caso una política educativa, la encontramos en el trabajo de Luis Aguilar Villanueva, quien señala que estas son el conjunto de acciones intencionales y causales orientadas a la realización de un objetivo de interés público. Cuando hablamos de políticas públicas, normalmente pensamos en acciones desplegadas por el Estado, los gobiernos nacionales, estatales y o municipales para atender un problema público que se considera relevante. El análisis de las decisiones del gobierno se puede hacer en las distintas etapas de lo que se conoce como el ciclo de las políticas. En el apunte 0 del Faro Educativo, disponible en nuestra página web, se plantea un esquema para el análisis de dicho ciclo, en 5 dimensiones o etapas, todas interconectadas. En una primera etapa, se puede observar cómo entra un problema a la agenda del gobierno. En una segunda, cómo se define y se formula la política. En una tercera, cómo se lleva a cabo el diagnóstico del problema que se busca atender. En una cuarta, cómo se implementa la política. Y en una quinta, cómo se realiza el seguimiento y evaluación de resultados de la política. El análisis y observación de las políticas tienen que ver con lo que ocurre en cada una de estas etapas. Podemos observar una o varias de estas, dando cuenta de qué actores participan en cada una, cuáles son las acciones y omisiones de la política, qué tan pertinentes son las acciones tomadas, cuántos recursos se invirtieron en ello, etc. La tarea, sin duda, puede ser titánica. Pero es muy importante hacerla y desde el Faro creemos que los observatorios deben participar en la elaboración de estos análisis. Bueno, pues hola, muchas gracias a las personas que nos escuchan en esta segunda edición, en este segundo episodio de nuestro podcast, primera temporada, nuestro podcast del Faro Educativo, que pues hemos denominado Política y Educación. Hablemos de política y educación. Hoy nos acompaña un investigador muy querido, muy amigo, el doctor Pedro Flores Crespo. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha sido profesor visitante de Harvard y en el Instituto sobre Efectividad de la Educación en Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, y mantiene una columna crítica en el periódico El Universal de Querétaro. Fue coordinador de redes de la Asociación de Desarrollo y Capabilities, fundada por el profesor Amartya Sen, quien es Premio Nobel de Economía. También fue secretario técnico del Consejo de Especialistas, que operó como órgano asesor del secretario de Educación Pública. Y bueno, Pedro imparte clases sobre teoría social, implementación de políticas, métodos de investigación y de seguridad educativa. Y bueno, pues bienvenido, queridísimo Pedro. Gracias por acompañarnos en este episodio. Es un gusto enorme tenerte como invitado en este podcast. Y bueno, como te comentaba, la propuesta del podcast es hablar sobre política y educación, sobre políticas públicas, políticas educativas. Y esta primera temporada del podcast queremos hablar con distintos invitados sobre el papel que juega la sociedad civil y la academia a través de espacios como el Faro Educativo y los observatorios ciudadanos y otros espacios de análisis en la elaboración de diagnósticos y propuestas para atender los retos que enfrenta nuestro sistema, que como tú sabes son enormes y hoy están además agravados por el tema de la pandemia por COVID-19. Tú sabes también que hace año y medio que estamos operando un observatorio de políticas educativas en la Ibero, el Faro Educativo, y bueno, pues con esta idea justo de observar las políticas y abonar con ello a una discusión más informada de todo el tema de política educativa. Sabemos que no es suficiente a veces observar las políticas, pero queremos contribuir con un granito de arena. Y a partir de ello es que quisiera hacerte algunas preguntas y iniciar esta conversación, ¿no? Y mi primer punto, bueno, además de darte la bienvenida, que empezamos a conversar sobre para qué debemos observar las políticas, qué debemos observar de las políticas educativas y cómo podemos observarlas. Sé que son muchas preguntas, pero
como tú quieras empezar y bienvenido, Pedro. Sí, no, bueno, pues es un honor y un gusto estar con el Faro Educativo. Lo he seguido desde que inició, es un proyecto importantísimo, ¿no? El liderazgo de Arce ha sido clave y ahora, bueno, del equipo que está aquí con nosotros, yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Pues, la primera pregunta, ¿no? De ¿por qué observar las políticas públicas? Pues las políticas públicas, pues lo que sabemos es que surgen para tratar de resolver los problemas educativos que tenemos. Y las hacemos la sociedad en general, diría Enrique Cabrero, es pública la política porque es la confluencia de distintos actores, no solamente el gobierno, sino la sociedad civil, periodistas, académicos, y entonces todos convergemos en hacer una política pública. Bueno, surge para resolver un problema, la desigualdad educativa, la baja calidad de la educación, la exclusión escolar. Si estas políticas, como ocurre, no dan los resultados esperados, ¿no? Pues entonces se hace necesario que un ojo visor, un ojo crítico, ponga atención en cuáles son los resultados, los procesos de esas políticas y cómo la sociedad y los distintos gobiernos se organizan para responder a esos problemas. Creo que esa es la respuesta más directa. ¿Por qué observarlas? Pues para ver si dan los resultados que se esperan, ¿no? Y los resultados que se esperan, pues son un conjunto de esfuerzos comunes. ¿Desde dónde observarlas o qué observar? Creo que también son preguntas importantes. A mí me parece que es muy importante que cuando se haga un juicio sobre la política o una observación, pues haya diferentes referentes, no solamente uno, no solamente y mucho menos por la visión subjetiva o la visión particular del investigador o el académico, sino que debe haber un referente mucho más amplio, más abstracto. Y ese referente más amplio o abstracto desde donde observar políticas, pues puede ser un marco normativo, filosófico. Eh, si las políticas no dan los resultados que dice el artículo 3º, pues entonces estamos en problemas. Si no dan o no nos organizamos la sociedad y el gobierno para tratar de ver por qué la sociedad y el gobierno no logran resolver los problemas, como les decía, la exclusión educativa, la baja calidad de la educación, la baja profesionalización de los profesores, el deficiente logro escolar de los estudiantes. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Hay un marco filosófico normativo que tenemos. Por el otro lado, está un marco de eficiencia o de efectividad. Yo creo que ese es uno de los objetos de estudio más importantes que a mi juicio tendría que tener una política pública. Es una cuestión práctica o una pregunta que tú puedes formularte, decir, esta política está dando los resultados esperados o no, ¿no? Resultados esperados, ya sea en ese marco filosófico o normativo que tengas, o en una cuestión más amplia, ¿no? Puede ser también un marco político, de politics. Si un gobierno se estableció no dejar a nadie atrás, ¿no? Bueno, pues ahí está el marco de politics con el que hay que observar las políticas. ¿Qué prometió un gobierno? ¿Qué fue lo que explícitamente dijo que iba a hacer? ¿Y qué es lo que está haciendo? Y entonces, pues entre lo que dijeron que iban a hacer y lo que están haciendo, hay un marco político. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, pues para muchas cosas. Una es hacer crítica abierta en una democracia a las formas de actuar de los gobiernos y de las sociedades. Y bueno, y por el otro lado, pues está con el ánimo, ¿no? Así surge Observatorio Ciudadano de la Educación, con el ánimo de establecer una interlocución con la autoridad, ¿no? Y tratar de entender, ¿no? Tratar de persuadirlo de que quizá lo que está haciendo no es lo correcto y entonces hay alguien que le pueda decir que no es el gobierno, porque los gobiernos nunca se van a preguntar ellos mismos si lo están haciendo bien o mal, pues ellos siempre van a pensar que se lo están haciendo bien, que le diga una voz externa, independiente, autónoma,
pues que a lo mejor no está haciendo bien las cosas y que tendrá que corregir. Por el otro lado está otro marco, aparte del marco filosófico, normativo, político, está un marco histórico, ¿no? Donde también podemos hacer una observación de las políticas. Si ustedes se fijan, cuando hacemos juicios sobre el actuar de algún gobierno sobre algún tema, casi siempre los juicios son en un determinado momento, como transversales, ¿no? Ah, y este no logró resolver la profesionalización de los maestros, este gobierno. Pues sí, pero si tenemos un marco histórico atrás y vemos cómo se construye la profesión del profesor, cómo lo utilizó el gobierno mismo al profesor para campañas políticas, cómo se perdió el valor de los salarios de los profesores, cuáles fueron los usos políticos que se dieron en el pasado con un régimen de partido único al profesorado, donde pues, no eran unos intelectuales en la perspectiva de Henry Giraud, sino pues era una masa política, ¿no? Que utilizaba el corporativismo para jalar votos. Entonces, si no tenemos en cuenta ese marco de observación más amplio, pues podemos hacer juicios que pueden ser apresurados, sin fundamento, y en el ideal mundo académico, que afortunadamente pues tenemos ese código, si tú dices una cosa errónea, pues es muy probable que pierdas interlocución. En el ideal mundo académico, peor que en el mundo real de las redes digitales, si dices mentiras, te va a ir mejor, ¿no? Hay algunos estudios que muestran que la mentira viaja más rápido, ¿no? Que la verdad. Y entonces ahí pues, los académicos o los que queremos hacer algún punto de vista de opinión pública, pues estamos viendo a los influencers, youtubers, actuar de una manera distinta, ¿no? A lo que nosotros y a lo que el código académico, ¿no? Pues nos mandata decir, apégate a la verdad, trata de ser honesto intelectualmente, tener una autonomía, una independencia, y a lo mejor no vas a tener muchos likes, ni muchos followers, ni el aplauso fácil, ¿no? Que gusta muchísimo. Pero bueno, pues esa es una decisión que uno tendrá que tomar. Observar desde estos referentes, tratar de decir la verdad, y bueno, ya otro tema del que hablaremos más tarde, pues seguramente va a ser ¿y cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué plataformas? ¿Cómo le haces? ¿Qué formatos? Por eso me parece muy interesante y muy valioso la idea del podcast, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Fíjate que has tocado varios puntos muy importantes, ¿no? Y tiene que ver con la importancia de observar y qué observar, ¿no? O sea, hablaste de marcos normativos, de marcos políticos, de marcos históricos, de instrumentos de política. Finalmente, podemos hacer la observación a partir de lo que un gobierno promete que va a hacer, ¿no? O sea, es lo que primero que tendríamos que escanear. Bueno, ¿qué es lo que dijo la autoridad respecto a este tema? Y entonces un observatorio justamente puede ir haciendo un semáforo, ¿no? Y decir, a ver, ¿esto qué has cumplido? ¿Cómo vamos, no? Pero De también hecho, has mencionado, sí, de hecho, fíjate que uno de los foros que organizaba Observatorio eran varios. Uno era el análisis de las plataformas electorales de los candidatos y luego preguntarles, la publicación de comunicados. Y otro tipo de foros era un foro, le poníamos, ya no me acuerdo si era así el nombre, pero de medio término, como para hacer un balance en los 3 años del gobierno, ¿no? Que ahorita son los 3 años, ojalá haya un foro de este tipo, y entonces decirle al gobierno, decir, mire, usted prometió esto y logró esto. Entonces, a ver, explíquenos, pues, ¿por qué? Y sobre todo, una de las cosas más importantes de observar es, pues, que florece la participación de las personas, en este caso los académicos que se meten a cuestionar un gobierno desde una posición distinta y entonces tratan de lograr interlocución con otros actores, la prensa, los intelectuales, y esto creo que es un punto muy, muy importante en términos pues, en términos de participación ciudadana, en términos de debate informado, en términos de democracia deliberativa y en términos al final de modernidad. Imagínate que le digas
¿no? A la autoridad, usted está equivocado por estas razones. Y si te dicen, no, no estoy equivocado por estas, bueno, a ver, explíqueme su razón. Y empieza una cosa que me parece muy sana y urgentísima en estos momentos, que es el diálogo y la discusión racional, fundamentada con la autoridad y la persuasión, ¿no? De que ellos tendrían que tener hacia los ciudadanos. Pues vamos a desaparecer los fideicomisos, fíjate. A ver, ¿y por qué? Pues estas son las razones, pues las razones son muy endebles, ¿no? A ver, vamos a escucharte. Y ya cuando digan, pues porque el presidente quiere, hombre, perfecto, vas a ver cómo vamos a votar después, porque el presidente quiere. Y entonces tú Aquí, tienes pero ventilas todo eso, ¿no? En la aquí hay esfera dos pública. cosas, sí, aquí hay dos cosas que quiero preguntarte, ¿no? Porque sí, en efecto, y tiene que ver con el poder que tiene, ¿no? A veces muy limitado la academia para cambiar las cosas, ¿no? O sea, hacemos mucha investigación. Este tema que se mencionaba de los fideicomisos, hubo una movilización de varios académicos, hubo cartas, peticiones en Change, ¿no? Para que esto no sucediera y no lo pudimos parar, ¿no? Y te digo porque fui una de las personas que firmó estas cartas, ¿no? Y era una comunidad de investigadores muy importante, o sea, numerosa, ¿no? Han proliferado, Pedro, con respecto al pasado, los espacios de análisis, investigación, de observación. Digo, cuando el OCE, quisiera que me contaras un poquito de tu experiencia cuando ahorita hablabas de que miraban plataformas políticas, programas de gobierno, reformas. Yo era lectora en mis años de estudiante, ¿no? Era lectora de los comunicados del OCE. Y era un espacio fantástico para enterarte, además muy sistemático, muy rápido, ¿no? Quincenalmente, y todos los comunicados terminaban con preguntas, ¿no? Hacia la autoridad. Era un espacio de los pocos que había, aunque ahí confluían muchos investigadores, lo cual era muy valioso. Entonces, cuéntame un poquito, porque creo que las circunstancias de cuando operó el OCE, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Bueno, menos de que dejó operar, pero de cuando estaba en auge el OCE, versus las circunstancias actuales son distintas, ¿no? Ahora hay más espacios, y sin embargo, de pronto hay una impotencia desde la academia para el tema de la incidencia, ¿no? ¿Cómo podemos incidir más y mejor, ¿no? A partir de la experiencia de lo que tú conoces, de otros observatorios, espacios de análisis, ¿cómo podemos hacerle? Porque ahora también nos enfrentamos al fake news, ¿no? O sea, hay muchísimas voces compitiendo, y hasta, ya no diría ni compitiendo, peleándose, ¿no? En las redes sociales. Las redes sociales es de pronto un manicomio, ¿no? Y yo no sé hasta dónde esto, ¿no? Podemos organizarnos, podemos tener esto que tú le llamas estos diálogos, ¿no? Donde nos escuchemos, donde hagamos propuestas conjuntas, cuando partimos de principios y de formas de ver el mundo tan distintas, ¿no? Entonces, yo le veo muchos retos, pero justamente me gustaría que en esta segunda parte de la conversación dialogáramos un poquito. Tal vez me contaras tu opinión. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, yo lo primero que diría es, yo creo que no, los académicos cuando hacemos trabajo, pues quisiéramos que nuestro trabajo influenciara, ¿verdad? Pero también hay un trade-off, entre influenciar y perder hasta cierto punto nuestro código académico, perder autonomía e independencia, ¿no? Creo que esto en el INE se vio claramente. ¿Quieres ser parte de un cambio real? Pues sí, pero vas a tener que dejar algo, autonomía, que vas a restringir. Y ahí cada quien le entra, ¿no? Eso es uno. Dos, yo creo que también como académicos hay que estar bien conscientes de una cosa. Tenemos o podemos, o nosotros somos los que tenemos que estar marginales. En el sentido de decir, pues no tiene followers este pobre menso, pero hace una cosa muy interesante, ¿no? Y ha dado respuestas y ha puesto estudios muy importantes que han logrado, ¿no? Esclarecer debates conceptuales. Y ahí, Arce, pues tú lo sabes bien, hay diferentes tipos de incidencia. La iluminativa, ¿no? Que es, pues, te cambió la idea de la pobreza, ¿no? Como lo hizo Zen. Y entonces, pues, un impacto impresionante. Y después llegaron los PNUDs y pues, puede haber una diferencia mucho más, digamos, directa. Pues voy a poner escuelas, ¿no? Bueno, pues, entonces pones escuelas. O voy a hacer un modelo distinto del caso.
Pero esto creo que hay que meditarlo bien. Hay un trade-off entre influencia y autonomía, y cada quien le entra. Y por el otro lado hay diferentes tipos de incidencia, ¿no? El observatorio coincidió con la llegada de la democracia, y esto creo que no hay que dejarlo de ver. Nace a partir de un grupo de investigadores muy connotados, de los más connotados del país, bajo el liderazgo de Pablo Latapí, y entonces surge a partir de el espacio que se abre gracias a la democracia, en donde usted le puedes decir al gobierno abiertamente lo que desees. Y eso creo que fue algo que no hay que perderlo de vista. Ahorita el macroambiente pinta para otro lado, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Dos, creo que el liderazgo del doctor Latapí fue claro, ¿no? Los grupos no se mantienen, los grupos académicos, políticos, acuérdate de Red, pues se disolvió, hace falta algo ahí. Y ese algo, pues muchas veces son liderazgos como el que ejercía Latapí, ¿no? Que nos reunía, que hacía, que él fue a la Fundación Fora a pedir financiamiento para el observatorio, hablaba con la gente, etcétera. Y bueno, tenía esta idea moderna, ¿no? De hacer o establecer puentes de interlocución con el poder, ¿no? Y esto Latapí lo sabía muy bien porque había sido asesor, tenía un lugar y tiene un lugar muy importante dentro del pensamiento educativo mexicano. Entonces, bueno, pues eso era una cosa muy importante. Sí, ahora hay más. Tú dirías, oye, pues había poquito y ¿cuál fue el nivel de incidencia? Quizá no en términos de cambiar políticas, pues eso no, pero había cosas muy interesantes porque yo creo que la incidencia de observatorio se empezó a ver en términos de acrecentar eh, un ambiente de escucha de la problemática educativa de México fuera del oficialismo. Me contaban en algún momento que los comunicados que se publicaban en la jornada cada 15 días, sin pagar nada, se reproducían en las escuelas, ¿no? Los maestros los hacían grandes y los ponían en las escuelas, como un cartelón, Arce, en la escuela, una cosa, es lo que me decían que hacían. Y bueno, teníamos un código, el código era ser independiente, decir verdad. Éramos, bueno, ellos eran investigadores. Cuando yo llegué al observatorio, yo era estudiante, Arce, ¿no? Yo llegué al observatorio como estudiante a organizar una mesa a invitación de Roberto Rodríguez en las elecciones del 2000. Después formé parte del grupo de redacción y después del consejo directivo, pero yo era estudiante, ¿no? Y a mí lo que más me atraía era la posibilidad de decir cosas de manera autónoma e independiente. Y eso, Arce, en ese momento ni siquiera los académicos y algunos académicos que estuvieron en el OCE, que después nos tuvieron que salir, lo entendían. No, pues cómo le voy a decir a la autoridad, ¿no? Cosas. Y en cambio, a mí, quizás los más jóvenes, nos atraía la idea de, ¿no? De buscar ese diálogo y esa confrontación, ¿no? Afortunadamente, pues estábamos, pues yo estaba bien arropado por mis colegas, era gente muy profesional, había un trabajo sistemático atrás, nos reuníamos para hacer los comunicados. Era una reunión al mes en el ISUE de la UNAM, discutíamos los temas del comunicado y asignábamos quién iba a ser el redactor principal y luego todos los revisábamos. Entonces era un trabajo colegiado, bien hecho y todo era honorario, nadie nos pagaba, ¿no? Salvo después que se consiguió una cuestión de financiamiento de la Fundación Ford para pagar una secretaría técnica, que fue Joali Navarro, que vale la pena platicar con ella. Pero fue un momento importante en ese sentido. Ahora sí hay más think tanks, INCO, México Evalúa, etcétera, etcétera. Mexicanos primero, ¿no? Que algo que a mí me gusta mucho de Mexicanos primero, no me gusta tanto su línea de pensamiento sobre los profesores, yo creo que eso ya quedó claro que no era por ahí, pero me gusta mucho un brazo legal que ellos tienen y además la manera en cómo se comunican, los estudios que hacen, porque sí genera reacción. Pues la Secretaría de Educación hace una semana les contestó con una tarjeta informativa, que estaban mal los dichos de nuestro amigo David Calderón, ni siquiera vieron el estudio, ¿no? Bueno, ese tipo de reacciones es muy sana, ¿no?
es muy sana, porque pues generas debate, explicas, etcétera. Ves el talante de un gobierno, ¿no? Y dices, ah, caray, pues sí estamos difíciles. Y cuando nosotros teníamos el trabajo en observatorio, yo creo que de 230 comunicados, Arce, que esperábamos una interlocución, yo recuerdo que solamente 3 autoridades educativas nos contestaron, no nos pelaban. Las autoridades, los maestros sí, el medio estaba como muy viendo a ver qué decía observatorio, ¿no? Las autoridades en ese tiempo, pues el TIC priista y ¿no? Todo ese, el hábitus priista y autoritario del gobierno, pues no, ¿cómo les vamos a hacer caso a estos, ¿no? Que osan criticarnos. Uno de ellos fue a Ceneval, el maestro Antonio Gago, ¿no? Que fue, y se hizo un comunicado sobre los exámenes únicos y él llamó a observatorio, ¿no? Dijo, les voy a dar respuesta, no la hagan pública, pero pues platicamos. El otro fue CONAFE, donde el doctor Latapí y el doctor Muñoz Izquierdo fueron a discutir con el director del CONAFE. Y el otro fue la Secretaría de Educación del DF, ahí encabezado por otro colega, otro investigador, Axel Didrikson, que nos contestó públicamente que pues, están equivocados, ¿no? Además no representan a la sociedad, no se pongan ¿no? Esto que pues uno dice, pues soy de la sociedad civil, pues no representas a la sociedad. Y eso Axel nos lo dijo. De ahí en fuera, las reacciones de la autoridad no se veían, pero sabíamos que la influencia era por otro lado, ¿no? No, pues qué interesante, porque bueno, si viviste de cerca, estuviste en las entrañas del observatorio y qué interesante el periodo además de tu vida en que te tocó hacerlo y como dices, pues no tenías nada que perder y la juventud ayuda, ¿verdad? A hacer como, buscar este tema de la autonomía, ¿no? De decir lo que uno piensa, quizá con los años uno se va volviendo un poco más cauto, ¿no? Más cuidadoso. Y abriste hace rato también un debate muy importante respecto al papel que uno juega, ¿no? Porque fíjate que don Pablo, ¿no? Hace un par de años estuvimos en Ibero, la cátedra Pablo Latapí, y hablamos sobre este documento tan valioso, sobre el tema de la esperanza, ese discurso en Mérida, ¿no? De un congreso de investigación educativa, donde él cierra, ¿no? Y dice muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, que necesitamos los investigadores hablar con los políticos, estar cerca de los políticos. Voy a poner entre comillas, ensuciarnos las manos, porque no se trata de ensuciarnos, pero es no tenerle miedo al poder, ¿no? No tenerle miedo a dialogar con ellos. No son los malos, ¿no? O sea, son los actores que representan a la sociedad y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, para poder cambiar las cosas necesitamos dialogar con ellos. Pero también hay una parte de la academia que es reacia, ¿no? Y también es valiosa la crítica. Hay este continuum donde está, por un lado, un tema de exigencia de cuentas y denuncia. Algunos think tanks son más de denuncia, y hay otros espacios que quieren tender puentes y quieren dialogar con autoridad. Me parece que las dos vías son válidas, y ahí depende de cada uno, ¿no? Cómo se sienta cómodo y demás, ¿no? No es el tema de emitir juicios, pero de pronto creo que a veces esa parte nos hace falta como académicos, como tender estos puentes, ¿no? Y de ahí la necesidad de que haya más espacios, de que haya más diálogo, ¿no? De que podamos unir esfuerzos, ¿no? Cuando unimos esfuerzos, los académicos hacemos cosas valiosas. Te quiero compartir, tú conoces la red de Mujeres Unidas por la Educación. Sí. Somos 150 mujeres que hemos hecho cosas importantes en el tiempo de pandemia, ¿no? En términos de foros, de propuestas, de diálogos, conversatorios, recoger buenas prácticas, porque hemos dejado las diferencias, ¿no? Y hemos logrado como unir esfuerzos para hacer cosas valiosas, ¿no? Entonces me gustaría cerrar contigo a partir de esta reflexión de los retos que enfrentamos como académicos, ¿no? Para poder construir puentes y poder observar mejor las políticas e incidir de estas distintas formas que tú señalabas. Yo quisiera cerrar con esa reflexión de tu parte y agradecerte mucho, Pedro, pero escucharte antes de cerrar, ¿no? Sí, yo creo que a futuro hay que pensar en una cosa, que yo creo que son los patrones de incidencia, Arce. En eso no pensamos mucho.
¿Cuál es un patrón de incidencia importante? El doctor Latapí tenía incidencia porque tenía una identidad múltiple. Era investigador, era periodista en proceso, donde cada semana le ponía un artículo genial. Yo creo que de las cosas más importantes en términos de escritura de Latapí, yo las aprendí a proceso, más que en sus trabajos académicos, ¿no? Tienen unas cosas seminales, por ejemplo, el derecho a la educación, que fue la orientación del INE en algún momento. Que ahí te das cuenta del poder de la influencia, ¿verdad? Y por el otro lado, pues era asesor de los secretarios, ¿no? Entonces, pues esa marcha por esos diferentes planos le daba una capacidad de incidencia impresionante. No, era un modelo, ya ese modelo del consejero del rey ya no existe, y ahora hay que entender los circuitos intelectuales por donde nos movemos y cuáles son la influencia. Yo creo que lo hemos vivido, me tocó la fortuna de vivirlo contigo con Red, ¿no? En la contrainiciativa, pero ya Red ya no existe, ¿no? Entonces, esas son cosas que, bueno, uno va viendo, cómo uno, creo que es una cuestión más de construcción de esos circuitos, de esos patrones de incidencia. Y ahí otra vez está el punto de la autonomía. Otro de los puntos que hay que pensar, aparte de los patrones de incidencia, es el ejercicio de la independencia y la autonomía. La independencia y la autonomía, Arce, en este país cuesta muy caro, muy caro. Tú dices, bueno, pues estabas joven y todo. Sí, pero quizá me costó, ¿no? Ser autónomo, independiente y hablador, pues me costó, ¿no? Y no, pues no, nomás dice muchas cosas, pero hay otros que se quedan calladitos, ¿no? Y pues les va bien. Entonces, y les va bien en muchos sentidos. Entonces, creo que ahí hay una reflexión importante que hacer. La autonomía y la independencia en este país es muy cara, ejercerla. Y entonces, eso demerita, ¿no? Y echa para abajo muchos esfuerzos de interlocución pública verdadera. Hay think tanks que se han equivocado, ¿no? Se han equivocado en los datos que dan, igual que el gobierno, y en lugar de rectificar y recular y decir perdón, siguen sobre el error. Pasó creo que fue México Evalúa, con el caso de los salarios de los profesores, que estaban equivocados, ¿no? Y la SEP les dijo, están ustedes equivocados, ¿no? Y no rectificaron. Entonces, ahí ves una actitud también que tú podrías decir, pues la tiene el gobierno. No, los think tanks también se equivocan. Y si no corrigen, pues es un problema pues, de honestidad, ¿no? Entonces, aguas, no somos los buenos, nos podemos equivocar. Creo que eso hay que tenerlo muy claro. Por el otro lado, aparte de la autonomía, aparte de los patrones, hay que pensar en las redes digitales y en estas nuevas formas de interactuar. El Observatorio publicaba en La Jornada, después quiso subir a otro periódico, tener radio, ¿no? Y no lo logró, y eso pues empezó. Pero ahora ya hay otros recursos, por eso el podcast es fabuloso, las redes digitales, pero hay otro problema ahí, ¿no? Que es precisamente el de la posverdad, ¿no? El de las fake news, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo hago algo, ¿no? Que es honesto, intelectualmente, fundamentado, que sea atractivo, ¿no? Para los youtubers, los influencers, los chicos en las escuelas que, pues no te va, no, digo, un niño no va a agarrar un periódico para leerte, o un joven, sino pues va a estar en la red. Entonces, ese tipo de nuevos recursos tecnológicos, Arce, yo creo que son importantísimos para comunicar, para hacer una coalición, ¿no? De pensamiento educativo amplia y al final, pues lo que todos queremos, que se corrijan los errores del sistema educativo y de las políticas educativas en beneficio, pues, para los que los que están dirigidos, que muchas veces son niños, jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. A través de un diálogo corregir errores de gobierno y sociedad para mejorar lo que se hace entre las escuelas y los sistemas educativos, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo, Pedro. Has dejado muchas ideas en el tintero con esta idea de la importancia de incidir, que son de formas distintas, pero también del costo de la autonomía, ¿no? De la independencia, la importancia de hacer estos circuitos, ¿no? De incidencia, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, es un continuo estarnos repensando, ¿no? Para poder mejorar nuestras formas de comunicar, de incidir, de ponernos de acuerdo,
¿no? Sí, no, pues ahorita ante el populismo y la demagogia, si tú dices algo en contra del gobierno, pues eres catalogado como el contrario, no como alguien que está interesado en dialogar y en exponer las cosas. Eso es realmente ahora complicado, cuando el observatorio teníamos otro tipo de libertades, más restringidas por otras cuestiones, pero ahora tenemos eso, Arce, es un reto. Es un reto, Pedro, y vamos a seguirlo conversando. Me ha encantado que vengas a este espacio y te vamos a invitar muchas veces más. Es un placer escucharte y dialogar contigo, y te agradecemos mucho desde el Faro Educativo. Muchas gracias. Muy buena Hombre, tarde. un gusto, gracias a ustedes. Esto fue Hablemos de Política y Educación. Recuerda seguirnos en Twitter como @faroeducativo y visitar nuestra página web faroeducativo.ibero.mx, donde encontrarás los proyectos y análisis que estamos realizando. Te invitamos a escucharnos pronto en nuestro próximo episodio.